Si pensamos en el coche moderno, a todos se nos viene un nombre a la cabeza casi al instante: Henry Ford. Se le considera, vamos, el hombre que puso al mundo sobre ruedas. Pero, ¿y si os dijera que esa historia que todos conocemos se salta a la primera parte, la más sorprendente de todas? Pues bien, vamos a meternos de lleno en ello. Para que nos hagamos una idea, viajemos a 1900. En las calles de Estados Unidos, 1 de cada 3 coches que circulaban era eléctrico. Y ojo, no eran un experimento raro ni un prototipo para el futuro. No, no. Eran el presente, una tecnología que dominaba el mercado y con bastante ventaja. Y aquí llega la pregunta del millón. Claro, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que una tecnología tan prometedora, que iba en cabeza, acabara prácticamente desaparecida durante casi un siglo? La respuesta, os lo aseguro, cambia por completo nuestra forma de entender la historia del automóvil. Para encontrar esa respuesta, tenemos que hacer precisamente eso: viajar en el tiempo a esa primera edad de oro. Un momento en el que el coche eléctrico era considerado la cumbre, lo más de lo más en innovación tecnológica. Y esto no era una opinión de 4 gatos, ¿qué va? En 1911, nada menos que el New York Times proclamaba que los vehículos eléctricos eran el futuro. Es más, hasta los propios fabricantes de coches de gasolina usaban coches eléctricos para sus recados personales. Estaban totalmente convencidos de que habían llegado para quedarse. ¿Y por qué gustaban tanto? Bueno, imaginemos el contraste por un momento. Por un lado tenías los coches de gasolina, ruidosos, soltando un humo que apestaba y sobre todo peligrosísimos de arrancar. Había que darle una manivela pesadísima, un proceso que te podía romper un brazo fácilmente. Y por otro lado, los eléctricos. Silenciosos, limpios, arrancaban con un botón. Eran, vamos, la opción sofisticada, perfecta para moverse por la ciudad y la favorita de la clase alta. Y entonces, en medio de todo esto, aparece Henry Ford. Pero su verdadera revolución, su genialidad, no fue un motor nuevo, fue una forma completamente nueva de fabricar. Ford tenía una obsesión. No quería construir el mejor coche del mundo, quería construir un coche que casi todo el mundo pudiera comprar. Su sueño era democratizar el automóvil, sacarlo de las mansiones de los ricos y meterlo en el garaje de la gente normal. Y esa visión lo cambió absolutamente todo. Y este es el invento que lo hizo posible: la cadena de montaje móvil. A ver, antes de Ford, los obreros se movían alrededor del coche para ir montándolo. Ford le dio la vuelta a la tortilla, hizo que el coche se moviera hacia los trabajadores. Cada uno hacía una tarea muy pequeña, muy específica, una y otra vez sin parar. Antes de esta genialidad, para ensamblar un solo Ford Modelo T hacían falta 12 horas. 12 horas completas. Era un proceso lento, casi artesanal. Y después de perfeccionar la cadena de montaje, esas 12 horas se convirtieron en 93 minutos. Es que es una locura, un salto en eficiencia que no se había visto jamás en la historia de la industria. Y claro, toda esa increíble eficiencia se tradujo directamente en la única cosa que de verdad le importaba al mercado de masas. Y aquí está el golpe de gracia, el caos técnico. En 1912, un coche eléctrico normalito costaba unos $1.750. Gracias a su fábrica, el Ford Modelo T costaba solo 650. Es que era casi 3 veces más barato. De repente, el coche eléctrico, con todas sus ventajas, se convirtió en un lujo que casi nadie se podía permitir. Así que fijaos bien en esto. El coche de gasolina no ganó porque su motor fuera mejor en ese momento. Ganó porque su fábrica era mejor. Fue una victoria de la manufactura, de la producción en masa. Y por si el precio no fuera suficiente, llegaron otros factores para rematar la faena. Se inventó el arranque automático para los coches de gasolina, eliminando su peor desventaja, la manivela. Se descubrieron pozos de petróleo gigantescos, haciendo que la gasolina fuera baratísima. Y mientras tanto, la red eléctrica del país era muy básica, muy precaria, así que recargar era un lío. La batalla estaba sentenciada. La victoria del coche de gasolina barato no solo cambió el tipo de coche que conducíamos, no, cambió la forma en que vivíamos, radicalmente. Con un coche que la gente podía pagar, las distancias se encogieron. La gente que vivía en el campo dejó de estar aislada. Empezaron a aparecer por todas partes negocios que antes no existían: gasolineras, talleres, moteles. La gente podía vivir más lejos del trabajo, y así nacieron las afueras de las ciudades, los suburbios. El coche dejó de ser un capricho de ricos para convertirse en una necesidad. Y así el coche de gasolina reinó sin que nadie le tosiera durante casi 100 años. Pero la historia, como bien sabemos, tiene una curiosa tendencia a dar vueltas y repetirse. El camino de vuelta fue larguísimo y muy lento. Hubo algunos intentos, como durante las crisis del petróleo de los 70, experimentos muy importantes, como el EV1 de General Motors en los 90, que demostró que, un coche eléctrico moderno era posible.
Pero el cambio de verdad, el punto de inflexión, llegó en 2008 con un nombre que hoy nos suena a todos. Si la cadena de montaje de Ford fue la innovación clave del siglo XX, la batería de iones de litio es su equivalente en el XXI. Esta tecnología, que Tesla popularizó con su primer Roadster, por fin resolvía el problema histórico del coche eléctrico, la autonomía. De repente, hacer más de 300 kilómetros con una sola carga era una realidad. Y esto nos lleva de vuelta al presente. La historia nos enseña que no siempre gana la tecnología superior, sino la que se vuelve más accesible, la que resuelve los problemas reales de su tiempo. La cadena de montaje de Ford lo hizo con el precio. Ahora, la batalla se está librando en el campo de las baterías, del software, de la infraestructura de recarga. La revolución no ha terminado, ni mucho menos. Simplemente ha entrado en su siguiente y fascinante capítulo.